Con el pasar del tiempo, cada vez creo que me convenzo más, quizás usted estaría de acuerdo conmigo o no, pero cada vez me convenzo más de que el ser humano actúa, toma decisiones basado en lo que cree, en sus convicciones, en sus valores. Si podemos ver alrededor a nuestra cultura, lo que está sucediendo alrededor de nosotros, no solamente en este país, en muchos otros países, pero específicamente en nuestro país, toda la violencia, todo lo que las protestas, todo lo que está sucediendo, uno se pregunta, las personas están actuando basando en, aunque sea una ideología, un pensamiento, una creencia equivocada, pero son decisiones que toman influenciadas por lo que creen, por lo que ellos están convencidos. Estamos en un tiempo de campaña electoral. Igual, las personas que irán o no irán a votar lo harán basado en una creencia, en una convicción. Cualquier partido o que no lo hagan también lo van a hacer basado en una decisión influenciada por algo que ellos creen, algo que tienen una convicción y de ahí no se mueven y toman decisiones influenciadas por eso. Incluso si usted es simpatizante de lo que es el deporte del baloncesto, en nuestra propia ciudad incluso hay un atleta, un miembro del equipo de baloncesto de esta ciudad de Miami que lleva 2 años que su carrera o su temporada termina pronto. No puede terminar la temporada completamente porque le suelen salir coágulos de sangre. La primera vez que sucedió, incluso se ha dado cuenta las personas que incluso hasta muere, casi se muere, porque el coágulo le llegó hasta uno de los pulmones. Pero su convicción, su creencia, su decisión, yo voy a seguir jugando. La próxima temporada que sucedió, lo mismo, exactamente casi al mismo tiempo, vuelve y le sale otro coágulo ahora en la pierna. ¿Y qué dice el hombre? Yo voy a seguir jugando. Y esa es su convicción, su decisión. Todo lo que influye en su vida es yo voy a seguir jugando. Y no recientemente que vuelve a pasar, sigue teniendo coágulos en su cuerpo. Pero él está persignado, él está convencido de que él va a volver a jugar. Eso me recuerda el pasaje que nos dice el Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Qué entregarás o qué darás a cambio por tu vida? ¿Perderás tu vida por algo que no tiene valor? Un hombre que tiene 5 hijos, un hombre millonario, que no tiene necesidad de seguir haciendo, pero eso es lo que él cree, y esa es su convicción, y lo va a seguir a hacer. Y el deseo de lo que Dios me ha puesto en esta mañana, durante esta semana, es a través de este pasaje, poder quizás persuadirlo o animarle o a desafiarle a ver en este pasaje la relación que existe, muy importante en cuanto a lo que nosotros creemos ahora en esta parte, en cuanto a la persona de Jesucristo, qué creemos, quién es Cristo y cómo eso influye en nuestras decisiones. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué decisiones hemos tomado? ¿Y qué decisiones vamos a tomar? Y más importante que eso, creo que también, ¿qué creemos acerca de Cristo? Depende también nuestra eternidad, depende cómo vemos la iglesia, depende cómo actuamos y cómo invertimos nuestra vida en el reino de Dios, y esa confesión que hagamos acerca de quién es Jesús es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de la iglesia. Antes de entrar en este pasaje, quiero compartir con ustedes, y es importante ver los detalles de que nos hablan los detalles que nos dan los pasajes que encontramos en los evangelios Marcos, Mateo y Lucas, que son los pasajes paralelos o que tienen la misma historia que habla Mateo en este pasaje. Y es importante poder verlos a la luz de los tres, porque nos dan mucho más detalle al llegar a este pasaje que es la confesión de Jesús. Porque cuando lo vemos todos y podemos hacer un resumen, nos damos cuenta y nos identificamos
con la vida de los apóstoles, porque igual a ellos, nosotros también hemos experimentado lo que estaban experimentando ellos. Imagínense por un momento hombres que por años, a la manera que fueron criados, la manera que fueron instruidos, lo que enseñaba su religión, era que en algún momento iba a venir un Mesías, que iba a venir el que iba a cumplir una promesa de los cuales ellos tenían. Pero ellos tenían una idea equivocada, esperaban a un líder militar, a un líder que iba a venir a revolucionar, a quitar de encima de ellos la opresión que tenía el Imperio Romano sobre ellos. Era lo que ellos esperaban. Y a veces cuando uno no toma eso en cuenta, es muy fácil juzgar sus acciones, juzgar la manera en que ellos, cada vez Jesús les recordaba, hombres de poca fe, porque no entendían todavía la razón por la cual Jesús estaba, o había llegado, que Dios había tomado, se había encarnado en Jesús y había venido. No la podían entender, aún sabiendo que habían promesas que indicaban para ellos que iba a venir uno, pero ellos todavía no lo podían entender completamente. Y eso nos ayuda a nosotros porque quizás, sí, nosotros no estemos buscando, ninguno de nosotros hemos nacido buscando a Dios como enseña la palabra. Nadie nace con la capacidad de poder buscar a Dios por sí mismo. Pero sí, como decía la hermana en esa canción antes de cantar, nacimos con la necesidad de llenar un vacío que solamente Dios puede llenar. Nacemos con una necesidad de tener comunión con Dios, de poder glorificar a Dios a través de nuestra vida, pero por el pecado no lo podemos hacer, no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que buscamos lugares, buscamos cosas para poder llenar ese vacío. Igual que ellos, buscaban a un Mesías, pero no era el que ellos pensaban. Ese era el problema de ellos. Nosotros también como seres humanos igual, quizás no es la misma historia que ellos, pero sí venimos, quizás muchos de nosotros estamos aquí hoy, o en algún momento llegamos hacia acá, con esa misma necesidad. ¿Cuál es la solución a mi problema? Y muchos quizás por muchos momentos pensamos, bueno, quizás si tengo una carrera, quizás si tengo una mejor casa, si tengo un auto, si me veo mejor físicamente, quizás esa es la solución a mi problema. Quizás si tengo una familia, si mi matrimonio se resuelve, esa es la solución a mi problema. Ellos buscaban un Mesías que estaba en medio de ellos, pero todavía no lo podían entender que Él era, el cual ellos estaban esperando, pero no lo podían entender. Igual quizás alguno de ustedes en esta mañana está luchando todavía con la pregunta, ¿quién es Jesús? Quizás alguno de nosotros ya lo sabemos y gloria a Dios, pero la pregunta que Jesús le hace a los discípulos también nos anima, nos da consuelo, porque Jesús sabía qué decía la gente de Él. Jesús sabía qué decían los líderes religiosos de Él. Pero Jesús pregunta y nos enseña. Él sabe que hemos luchado con esa pregunta. E incluso sabe, aún si seguimos luchando con esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y yo le quiero decir en esta mañana, hermanos, si usted anda buscando y hoy se encuentra aquí y ha buscado otras maneras de cómo satisfacer esa necesidad que solo Dios puede satisfacer, que es estar en su presencia, que es glorificarlo, que es tener comunión con Él, que es vivir por la cual fuimos creados, que es tener comunión con Dios. Ha llegado el lugar, no la iglesia, sino Cristo Jesús es la solución de ese problema. No le va a resolver todos los problemas, no puedo prometerles, pero es mucho más mejor de lo que usted está tratando de buscar o ha tratado de buscar para saciar esa necesidad. Es Cristo, Cristo Jesús, el Dios, el Hijo del Dios viviente. Y es importante también ver los pasajes paralelos de Marcos, Lucas y por ende Mateo que estamos viendo en esta noche, porque nos dan un panorama de lo que está sucediendo, de lo que lleva hasta este punto, que es la confesión de Pedro. No podemos, si usted no solamente crea lo que le estoy diciendo, pero estúdielo o abra su Biblia, manténgase ahí para que usted pueda ver que los tres evangelios, Dios a través del Espíritu Santo inspirando
a estos hombres nos da a entender de que las cosas que están sucediendo antes de llegar a esta confesión es porque todos los evangelios toman una transición después de la confesión de Pedro, porque de ahí en adelante es que Jesús empieza a hablarles que tiene que sufrir, que tiene que morir, pero que va a resucitar. Y es importante verlo porque lo que lleva hasta esta confesión, por ejemplo, Marcos nos dice detalles que no nos dice Mateo, y Lucas también nos dice detalles que no nos dice Mateo, y Mateo nos dice detalles que no nos dice Marcos ni Lucas, el intercambio de palabras que tiene Jesús con Pedro. Pero ¿por qué es importante? Porque Marcos nos pinta lo que está sucediendo. Todos los evangelios nos dicen que Jesús le da de comer a 4,000, le da de comer a 5,000. Marcos nos dice que después de eso viene un momento en que Jesús tiene que reprender a los discípulos porque le dice: ustedes están preocupados por pan. ¿No se han dado cuenta de lo que acabo de hacer? Dice: cuidado con la levadura de los fariseos, de los saduceos, cuidado con la levadura de Herodes, de la falsa doctrina, de la falta de fe. Y les pregunta, y después viene un evento donde Marcos nos narra que algo bien peculiar. Hasta ese punto Jesús no había sanado a una persona ciega. Y Marcos nos narra que hay un evento muy peculiar de que parece que Jesús falla en sanar a la persona y tiene que hacerlo de nuevo. Pero no es así, porque viene incluso antes de la confesión de Pedro, y es lo que nos enseña es que todavía ellos no podían ver, que era un proceso todavía para la vida de ellos. No podían ver completamente que Jesús era el Mesías. Y es importante por eso, para poder entender, porque nos lleva todos estos pasajes hacia la confesión de Pedro. Y Lucas específicamente nos dice que Jesús, acabando de orar, dice, estaba orando, y después dice, los discípulos estaban ahí y les hace la pregunta. No hay contradicción, todos están diciendo lo mismo, cada uno nos da un detalle que es importante para poder entender esta confesión de Pedro. Lucas nos dice que estaban orando. Importante, a la medida que más y más se relaciona el creyente con la persona de Jesús, con Dios, más y más Dios nos revela quién es Dios, quién es Jesús. Amén. Y nos hace la pregunta, nos acercamos a Mateo en su narración de este evento. Y dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron. Ya sabemos, como habíamos dicho, Jesús sabía qué decía la gente. Obviamente, siendo Dios, Él sabía qué pensaba la gente de Él. Él sabía qué decían los líderes religiosos, por eso tenía que confrontarlos, por eso tenía los enfrentamientos con ellos. Pero les hace esta pregunta y había un consenso. Lucas, incluso en ese mismo capítulo 9 anteriormente, nos dice que aparentemente incluso Herodes, tetrarca, pensaba de que él era Juan el Bautista que había resucitado. Había un consenso, la gente pensaba en un resumen de que él era uno de los profetas. La gente dice que tú eres Juan el Bautista, la gente dice que tú eres Elías. Algunos, incluso dentro de las enseñanzas judías, algunas de las enseñanzas de los judíos en cuanto a los líderes religiosos, decían que él era Jeremías. Y una pregunta que también nos hacemos nosotros ahora, a la luz de la cultura en cual vivimos nosotros, también hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Verdad? Muchos dicen que Él fue una buena persona. Dicen que fue un buen maestro, ¿verdad? Muchos en nuestra cultura, en nuestro tiempo, dicen que fue un hombre muy humanitario, ayudaba mucho a las personas. Dicen que fue otro Dios, muchos por ahí, ¿no? Fue como un Dios. Si no, hágase la pregunta, analice alrededor de nosotros lo que dice la gente. Pero nadie dice
que Él es Dios. Nadie dice que Jesús es Dios. Otras religiones dicen que Él es un buen profeta, que fue un profeta muy importante. Pero la pregunta para nosotros es, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? Y es la pregunta que le hace Jesús a ellos, a sus discípulos. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ahora, ¿pero qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Es más, es tanto que Jesús habla de Juan el Bautista diciendo de que del que haya nacido de una mujer, nadie se compara como Juan el Bautista. Grande. Y Juan el Bautista, él mismo en alguna ocasión, manda a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que habíamos de esperar? ¿O esperaremos a otro? ¿O es necesario que esperemos a otro? Sabemos todavía la duda que había en las personas y específicamente en este momento, en este pasaje, en los discípulos. Quiero que pongamos atención a este pasaje, el versículo 3 específicamente. Y esa frase que nos narra Mateo, que es el único que nos narra en esta ocasión, que responde Jesús. ¿Qué dice la gente que el Hijo de Hombre? ¿Quién dice la gente que Él es el Hijo del Hombre? Lucas y Marcos dicen, ¿quién soy yo? No significa que ellos no pensaban que Él era el Hijo del Hombre, pero es interesante porque Mateo lo pone, porque el propósito, el que tenía Dios a través de Mateo era convencer a los judíos de que Él era el Mesías, que Él era el esperado, el prometido. Y Mateo pone esta expresión que Jesús mismo utilizaba en muchas ocasiones, que yo soy el Hijo del Hombre. La mayoría de las personas siempre le decían, tú eres el Hijo de Dios. No es que Él no lo decía, pero Él se refería a sí mismo en la mayoría de las ocasiones como el Hijo del Hombre. Y vamos a ver por qué es importante. Quizá usted diga, bueno, eso no tiene importancia en este pasaje. Y puede ser que sea verdad, ¿no? Porque esa era una expresión muy común, específicamente en el idioma arameico, que la persona podía decir, el Hijo del Hombre es como decir yo. Yo, o el hombre, o el Hijo del Hombre, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Se podía usar intercaladamente, pero no cabe duda que en la mente del que escuchaba esto, el Hijo del Hombre tiene y tenía un significado mucho más importante y tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca de Jesús, de quién es Jesús para nosotros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Salmo 84, por ejemplo, cuando hace referencia a la Nueva Versión Internacional, incluso dice que es el ser humano, que es el hombre, para que en él pienses. La frase que utiliza ahí es el Hijo del Hombre, que es el Hijo del Hombre para que en él piense. Te busca otra traducción, por ejemplo, en inglés lo dice, Who is the Son of Man that you should think of? En el 17 incluso habla hacia el Mesías. O sea, una idea en el Antiguo Testamento que el Hijo del Hombre tiene relación con el Mesías. Pero también hay una idea en el Antiguo Testamento que la vemos en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Quiero que pasemos ahí para que veamos lo que dice el pasaje. Específicamente el versículo 13. Dice, y en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán y su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Es importante que lo mantengamos en mente, ese pasaje, para entender la frase que nos dice Mateo. Pasamos a Hechos capítulo 7, ahora en el Nuevo Testamento. Dice en el relato, en la ocasión en cuanto
Esteban es apedreado. Dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Veamos primero Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Dice, miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Apocalipsis capítulo 1. Dice el versículo 13, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como la llama del fuego. Entonces, para la mente de la audiencia a cual por primera vez escucha esto, tiene que pensar, tiene que creer en ese momento, Jesús es esta persona, es este personaje, si usted quiere decir, al cual profetizaba Daniel y Juan en Apocalipsis, en una sola persona. Él es el Hijo del Hombre. Lo dice Esteban. Si pasamos al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 14, 62, dice, pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y miren la reacción de ellos, ¿verdad? Si no sabían qué estaba diciendo Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién dice la gente que son? ¿Qué es Jesús? ¿Cómo eso cambia? ¿Cómo eso influye en mis decisiones? ¿Cómo eso influye cómo invierto mi vida en el reino de Dios? ¿Y por qué? Mira la reacción de ellos. Dice, ¿para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia que dijo que él era Dios. Si para ellos no entienden de que lo que él está diciendo, que él es Dios, no hay motivo para rasgarse las vestiduras, no hay por qué enojarse. Pero Jesús dijo que él era Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Y por qué es importante y por qué me detuve para que pudiéramos y no tomar a la ligera ese pasaje? Es porque es importante para lo siguiente, para la confesión de Pedro. Dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Todo lo que había sucedido, los milagros, darle de comer a 4,000, a 5,000, sanar al tartamudo, al ciego, todavía no había sido suficiente para ellos. Pero esta confesión, Jesús dice, nadie, tú mismo, ustedes mismos no han podido llegar a esa conclusión. Ustedes mismos no pudieron, entre todo lo que sabían, llegar a la conclusión en sus propias habilidades, en sus propias fuerzas, de que yo era el Hijo del Dios viviente. Por eso es una bendición, porque los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, no hemos llegado a esa conclusión en nuestras propias fuerzas. Nadie se lo ha podido adivinar o resumir en su mente, en sus capacidades, para poder creer de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, Él es el esperado, Él es el que ha cumplido todas las promesas que venían profetizadas, que habían prometido al pueblo de Israel. Él es el cumplimiento de esas promesas. Dice
Eso es una bendición, Pedro, porque tú mismo no lo pudiste haber concluido en tus propias fuerzas. Igual para nosotros no lo hemos podido concluir, es solamente obra de Dios, solamente es por el Espíritu Santo, solamente es por la fe que nos regala Dios, por su gracia inmerecida, para poder creer de que Él es el Mesías, de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante entonces conectar al Hijo del Hombre con la confesión de Pedro? Porque si vemos claramente lo que dice, por ejemplo, en Daniel, dice que Él le dará todas las naciones. Dice que el regalo que Dios le da al Hijo es que le dará todas las naciones. O sea, que Él le va a dar a su pueblo, que Él le va a dar a sus redimidos. Eso es una promesa. Eso no es quizás, de pronto, no. Él ha prometido que le va a dar las naciones a Cristo. Es más, en la gran comisión, dice, se me ha dado toda autoridad. Vayan a las naciones. ¿Qué conexión hace Mateo? La promesa que Dios le da a Abraham, que dice que tu descendencia será numérica. Tu descendencia será inmensa. Ni la podrás contar. Ahora Mateo dice, toda autoridad será dada a mí. Vayan ahora a las naciones. El Hijo del Hombre se le darán todas las naciones. Es una promesa. ¿Por qué es importante? Porque esa confesión, Cristo es el Hijo de Dios. Y ahora nosotros podemos ir a buscar, porque Dios le ha prometido a Jesús que le dará las naciones. Dice, yo te digo, versículo 18, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La segunda parte de ese pasaje es importante para conectar la expresión del Hijo del Hombre y la confesión de Pedro. Dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán con ella. A veces se escucha, a veces muchas personas cuando hablan de este pasaje lo hablan de una manera en que la iglesia está como hacia atrás, defendiéndose contra los abates del reino de la oscuridad. Pero no es así, es al revés. Si entiende o si podemos ver en el contexto de lo que para qué era unas rejas, unas gates, las puertas, era para que nadie pudiera adentrar como en una cárcel, nadie pudiera salir y nadie pudiera adentrar, nadie pudiera salir de esa como una prisión. Pero como Dios le ha dado toda la autoridad al Hijo, le ha prometido las naciones, ahora nosotros podemos ir y buscar, porque Él ha prometido de que Él va a redimir a su pueblo, pero nosotros somos los medios que Dios va a ir a utilizar para sacar, porque la muerte ya no tiene poder sobre su pueblo. Y nosotros vamos con esa confianza, con esa convicción de que Él es el Hijo del Hombre, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nadie, ni las puertas, ni la muerte podrá separar a su pueblo de Jesús. Y nosotros somos los medios que Dios va a utilizar y quiere utilizar para ir y sacar, como cada uno de nosotros que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, como dice el apóstol Pedro, nos transfirió de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahora nuestro llamado es ir y buscar a su pueblo redimido. ¿Y por qué vamos con esa confianza? Por lo que Jesús le dice que sobre esta piedra. Este es un pasaje muy controversial. Eso es lo que usa la Iglesia Católica para decir que Pedro es el primer papa y por ende eternamente todos los papas, pero no vamos a entrar en ese detalle porque no es real, pero sí lo importante es saber de que Pedro confiesa en representación de los apóstoles diciendo, esta es la confesión por la cual mi iglesia va a seguir, va a prevalecer sobre esta confesión de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo,
es el que estábamos esperando. Y sobre esa confesión, como dice después Pablo en Efesios capítulo 20, sobre los fundamentos, sobre ese fundamento que confesaron los apóstoles, Él va a formar, Él va a levantar su iglesia. ¿Y por qué podemos ir confiados? Porque Él dijo, yo voy a levantar mi iglesia. Veamos otra vez lo que dice. Te digo, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué podemos ir confiados? Porque Él le ha prometido las naciones al Hijo del Hombre, al Cristo, al Mesías. Él le ha prometido. Nadie, ni la muerte podrá prevalecer contra la iglesia. Vamos confiados porque Él nos manda y Él es el que edifica su iglesia. Ahora, si usted es una persona que tiene temor, quizás no es una persona muy extrovertida. Personalmente yo le digo, por ejemplo, yo no soy una persona extrovertida, pero cada vez que yo me recuerdo y uso y veo este pasaje, me recuerda de que no tengo nada de qué temer. No soy una persona extrovertida que llega y empieza a decirle a las personas, soy una persona más introvertida, pero cada vez tengo que recordarme de qué debo de temer si ya Dios le ha prometido a las naciones a su Hijo. Y nosotros somos los medios que Dios va a utilizar para ir y buscar a ese pueblo por el cual Él vino a redimir. Y vamos con esa confesión. Y la iglesia se mantiene y se levanta y se edifica basado en ese fundamento de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por eso decía al comienzo, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? Si usted cree que Él es quien Él dijo que fue, eso influye, primero que todo, depende de mi eternidad. Segundo, influye cómo voy a invertir mi tiempo, cómo voy a invertir mi vida en el reino. Usted quiere, y es una pregunta que nos hacemos, usted quiere que el Hijo del Hombre, que usted quiere que Jesús reciba la recompensa por la cual Él vino a morir. ¿Sí o no? Dios le ha prometido que Él va a recibir a su pueblo, que Él no vino a morir en vano. Él le ha prometido. Ahora nosotros creemos de que Dios en verdad le prometió a un pueblo de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Si lo creemos y ese es Jesús, eso va a influenciar cómo nosotros entonces vamos a buscar a ese pueblo que ya Dios ha redimido. Por eso nuevamente es importante porque podemos decir, incluso muchas de las estrategias que usa el movimiento de crecimiento de las iglesias, a veces usan estrategias logísticas del mundo secular, de los negocios, pero está bien, pero siempre y cuando mantengamos en mente de que yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué puede ir usted? Porque usted no va a convencer a nadie. Nosotros no convencemos a nadie. Solamente Dios puede convencer al ser humano, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con los apóstoles, como lo ha hecho con usted y como lo ha hecho conmigo. Al desafío les quiero dejar en esta mañana, y esa pregunta otra vez es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para su vida? ¿Es de verdad quien Él dice, quién era? Pues eso tiene que influenciar las decisiones que yo tomo. ¿Cómo yo invierto mi vida en esta misión? Fue la gran comisión, vayan. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Dios no le promete a las naciones, no hay gran comisión. Podemos ir a las naciones porque Dios ha prometido de que le va a dar un pueblo redimido de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y vamos con esta confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y eso nos debe animar, nos debe desafiar de ir confiados, porque nosotros no convencemos a nadie, nosotros no cambiamos
a nadie. Pero como le dijo a Pedro, solo tú no pudiste haber creído en tus propias fuerzas, pero eso te lo ha revelado mi Padre. Y el Padre le dijo, Juan nos recuerda, todo lo que Él me ha dado, ninguno se escapará de mi mano. Todo el que Dios le conceda, le revele, que venga hacia mí, va a venir. Nosotros somos los medios que Dios va a utilizar. Y ese es el desafío para nosotros como una iglesia, como la iglesia Vida Nueva. Acuérdese de esa expresión y medite sobre esa expresión. La iglesia no está a la defensiva. La iglesia está yendo hacia adelante para buscar lo que está perdido, para buscar lo que ya Dios ha trabajado, a buscar la cosecha a la cual ninguno de nosotros hemos trabajado en esa cosecha, sino que está lista para escuchar esa confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo es el Hijo del hombre al cual se le prometieron las naciones, el que tiene la autoridad. Y nosotros vamos con esa autoridad a buscar. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a nuestra vida? Piense ahora cuando usted regrese a su trabajo, cuando usted regrese a su vecindario, cuando usted regrese a todos los lugares que usted regresa. ¿Quién es Jesús para mí? Cuando usted cuando usted se haga esa pregunta y usted responda esa pregunta, debe de motivarlo a llevar ese mensaje de salvación o no debe de llevarlo a compartir ese mensaje que solamente en Él hay vida y hay vida eterna. Y solamente en Él, como decíamos al comienzo, igual que los discípulos, igual que los apóstoles, igual que en este pasaje, cada uno de nosotros en algún momento, o quizás todavía, estamos buscando, estamos luchando con quién es Jesús. Y quizás hemos venido en esta mañana pensando, bueno, déjame probar aquí. Bueno, ha venido al lugar correcto, porque es el único lugar donde va a encontrar al Dios que puede llenar ese vacío. Igual como los apóstoles luchaban todavía con quién era Jesús. Y llegó este momento, ok, esa confesión, Pedro, sobre ese fundamento voy a edificar mi iglesia. Dichoso porque tú no lo pudiste creer en tus propias fuerzas. Eso te lo reveló mi Padre. Pero ahora prepárate, porque lo que viene de aquí adelante, mi muerte y mi resurrección. Nuevamente nos damos cuenta que volvieron a meter la pata. Pedro metió la pata, incluso después de haber hecho esa confesión. Pero Dios tuvo misericordia de él y tiene misericordia de nosotros. Todavía estamos luchando con quién es Jesús. Creo que todavía estamos luchando. A veces yo lucho todavía. Quizás no lo diga conscientemente, pero en los momentos que salgo y no le comparto el evangelio, si no hago intencionalmente la conversación para hablarle de Cristo a esa persona, miremos alrededor. Si nosotros creemos, estos lugares tienen que estar llenos. Si creemos de que Dios le ha regalado las naciones, si creemos que la iglesia no está a la defensiva, sino la iglesia está a la ofensiva. No por nosotros, sino porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que las puertas de la muerte no prevalecerán, pero hay que ir y sacarlos de la muerte, porque Él vino a pagar y vino a derrotar la muerte y el poder controlador del pecado sobre la vida de su pueblo. Y es una promesa. Entonces es un desafío. Cuando vemos alrededor, vemos sillas vacías, es algo entonces que nosotros no estamos haciendo. Porque Él ha prometido. Él ha prometido de que va a regalarle, que le ha regalado, Él ha prometido de que va a salvar a su pueblo. Pero nosotros somos los medios que Dios quiere y va a utilizar. Ese es mi desafío, es un desafío para mí. Mi deseo, mi oración ha sido que ese sea un desafío para cada uno de nosotros en esta mañana y volver a recordar y a hacernos esa pregunta. Si usted está convencido, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi deseo es que salga desafiado, que salga animado nuevamente, teniendo eso en mente. Cuando usted salga, cuando usted se encuentre afuera
cuando vaya a su trabajo, vaya a su escuela, donde quiera que usted vaya, hay una promesa de que hay pueblo alrededor de usted, que Dios ha prometido que Él va a salvar, pero Él ha decretado de que a través del Evangelio, a través de lo que usted vaya a compartir, que es el Evangelio, es esta confesión, Él va a edificar su iglesia y Él va a salvar a su pueblo, porque somos nosotros o no somos evidencia de que va a salvar a su pueblo y que está salvando a su pueblo y que va a continuar salvando a su pueblo. Es mi deseo y mi desafío para cada uno de nosotros. Nuevamente, nuestras decisiones deben ser influenciadas. Todo lo que hagamos, lo que creamos, tienen que ser influenciadas por lo que creemos de quién es Jesús, qué Dios le ha prometido. Y depende de la eternidad, también depende quién es Jesús para usted. Y es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nuestra fe, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo, es los fundamentos de lo cual la iglesia se establece y está siendo edificada. Todo lo que los apóstoles enseñaron, esa confesión y todo, como dijo Pedro, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, como dijo el apóstol Juan, todo lo que hemos presenciado, lo que hemos sido testigos, el que Dios le prometió a Abraham, la simiente, las naciones, el que iba a liberar a su pueblo como lo hizo Moisés, no de Roma, pero de la esclavitud al pecado, el que iba a ser el rey, no como David, como un reino humano, pero uno que se iba a centrar en el trono eterno para siempre, perpetuamente. Él es Cristo y ese es el fundamento de la iglesia. Que Dios los bendiga. Vamos a orar.